Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección: pa'lante. Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación, y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Pa'lante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez Servi. Buenos días, bienvenidos a otra edición más de Pa'lante, mi gente, con la abogada Bárbara Vázquez. ¿Qué tal, abogada? Aquí muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente, como siempre, un placer estar con todos ustedes trayendo la información sobre el tema de inmigración, y como siempre les recordamos que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. El tema de hoy va a enfocarse en casos de asilo político y modificaciones a la regulación federal que van a afectar la elegibilidad para lo que es el permiso de trabajo. Esto es una noticia también, vamos a decir, tal vez de último minuto, dado a que el gobierno anunció para el 26 de junio, recién la semana pasada, que la administración Trump piensa hacerle modificación a la regulación federal conforme al trámite de los permisos de trabajo bajo asilo político. Y este anuncio es a raíz a que la administración quiere tratar de eliminar o reducir lo que considera ser un abuso del proceso de asilo político por personas quienes introducen solicitudes de asilo que el gobierno considera ser frívolas, fraudulentas o no meritorias, y que a veces suelen ser introducidas con el propósito de crear una avenida a la cancelación de deportación. Y estas modificaciones básicamente son a raíz de eso en gran parte. La regulación federal que fue anunciada conforme a estos cambios fue anunciada el 14 de noviembre de 2019, y durante este periodo de tiempo después de esa fecha el gobierno recibió comentarios del público y ahora ha anunciado que tomarán efecto para el 25 de agosto del 2020. Empezando el 25 de agosto del 2020, estas modificaciones van a dejar a muchos solicitantes de asilo sin el beneficio de un permiso de trabajo. Los solicitantes de asilo político bajo la regulación que existe actualmente, no la nueva que va a empezar ahora el 25 de agosto, tienen que esperar un mínimo de 150 días tras la entrega de la solicitud de asilo antes de poder aplicar al beneficio del permiso de trabajo. Ahora, una vez que las modificaciones tomen efecto, el tiempo de espera para ser elegible al permiso de trabajo va a aumentar a 365 días. También las modificaciones van a imponer numerosas restricciones que, al ser aplicadas, van a resultar en la eliminación del beneficio del permiso de trabajo para muchas personas que vayan a solicitar el asilo político. ¿Quiénes van a quedar excluidos de ser elegible para el permiso de trabajo? Esto es lo que todos queremos saber. Y lo que tenemos entendido es que bajo estas modificaciones, personas quienes para la fecha efectiva de las modificaciones, nuevamente eso va a ser para el 25 de agosto del 2020, o después de esa fecha, que sin buena causa entraron o intentaron entrar de manera indocumentada a Estados Unidos, y quienes no se reportan a las autoridades de inmigración dentro de 48 horas de haber entrado al país para expresar su intención de aplicar al asilo político o expresar a un oficial de inmigración que teme persecución o tortura al ser regresado a su país natal, estas personas podrían quedar fuera de ser elegible para aplicar al permiso de trabajo, no obstante a que introduzcan su solicitud de asilo. Personas quienes después de la fecha efectiva de las modificaciones a la regulación federal, quienes no introducen su solicitud para el asilo político dentro del primer año de la última entrada a Estados Unidos, a no ser que un juez o un oficial de inmigración determina que los factores presentados en el caso caen dentro de alguna excepción al requisito estatutario de aplicar dentro del año. Como todos sabemos, hemos hablado muchas veces en este programa que para aplicar al asilo político hay un requisito bajo el estatuto que requiere que las personas hagan su solicitud de asilo político dentro del primer año de haber entrado por última vez a Estados Unidos. Al no hacerlo dentro de ese año, entonces tienen que calificar bajo alguna de estas excepciones.
Estas modificaciones a la regulación federal, lo que están hablando es que si la persona hace su trámite para asilo político después del año, no va a ser elegible al permiso de trabajo, a no ser que un juez o un oficial de inmigración haya determinado que los factores en el caso caen dentro de una de esas excepciones. Básicamente van a ser más estrictos y no van a estar otorgando los permisos de trabajo en esos casos, a no ser que estén dentro de esas excepciones. También personas que reciben una denegación emitida por un oficial o un juez de inmigración sobre su solicitud de asilo dentro de los 365 días de espera para ser elegible a un permiso de trabajo, también serán inelegibles para el beneficio. Si la solicitud es adjudicada dentro de esos 365 días, entonces lo que están diciéndose es que no serían elegibles para el permiso de trabajo. Personas quienes para la fecha efectiva de la modificación a la regulación federal o después de esa fecha son convictas en Estados Unidos de ofensas calificadas como ofensas particularmente serias, o quienes son convictas de ofensas particularmente serias y no de índole política en su país natal, serán inelegibles para un permiso de trabajo. Y ejemplos de estas ofensas son, por ejemplo, felonías u ofensas consideradas contra la seguridad pública, como por ejemplo abuso doméstico, abuso o negligencia infantil, posesión o distribución de sustancias controladas, o manejo bajo la influencia de alcohol, no obstante a cómo sea clasificada esa ofensa bajo la ley estatal o federal. Personas convictas de un delito clasificado como una felonía agravada bajo la ley de inmigración en cualquier momento, antes o después de la fecha efectiva de las modificaciones a la regulación federal, serán denegados el beneficio de un permiso de trabajo. Yo creo que esto va a radicalmente cambiar lo que es el trámite que sabemos que se está llevando a cabo con muchos casos de asilo político. Yo creo que a veces las personas como una estrategia hacen su trámite para asilo político a sabiendas de que a lo mejor el caso de asilo político no es un caso meritorio, pero es que lo hacen para propósito de caer con un juez de inmigración o tal vez para propósito simplemente de esperar sus 150 días y sabiendo que el caso de asilo puede llevar años en ser adjudicados, recibir ese permiso de trabajo. Yo creo que el gobierno está buscando la manera con esta modificación de limitar lo que es esa práctica y poniendo varias restricciones para que las personas puedan ser elegibles o no a lo que es un permiso de trabajo basado en una solicitud de asilo político. Ayer mismo estuve leyendo de un notario que se hizo pasar por abogado por muchos años en la Florida y estafó a miles de inmigrantes indocumentados, haciendo solicitudes de asilo político, representándolos ante USCIS en muchos casos, y ahora está siendo enjuiciado porque tenía esta misma práctica de hacer estas solicitudes de asilo político, a veces sin saber los mismos clientes qué trámite era el que estaba llevando a cabo, y en estos momentos, o sea, está siendo enjuiciado y puede enfrentar muchos años de cárcel por ese delito. Qué bárbaro. Ay, no. Yo recuerdo claramente, abogada Bárbara, que usted comentó también una señora que se les acercó y digo, guardando un par de detalles por la privacidad, no sé si siempre se convirtieron en clientes o no, pero en otra firma legal le habían hecho un trámite donde tal vez ella por confiarse en profesionales o tal vez por lo mismo de la ignorancia de donde vienen muchas personas que no tienen acceso a información. Le habían incluso puesto ahí que creo que usted me comentó que era como que la tenían como si hubiese sido guerrillera en Centroamérica y que andaba, ¿se acuerda que alguien inventó una historia tipo novela donde ella plantaba bombas y minas y no sé cuánto y ella ni en cuenta, ni sabía ella la historia, la novela que habían escrito para tratar de justificar ese proceso? Exacto, o sea, se aprovechan, y no estoy hablando solamente de los notarios, como mismo has explicado, Brenda, hay abogados sin escrúpulos que inventan historias para hacer ese trámite de asilo político y la persona no sabiendo el contenido de esa solicitud, porque va en inglés a lo mejor y no se toman el tiempo, ni tampoco a lo mejor quieren que el cliente sepa qué historia han fabricado, firman esa solicitud y desafortunadamente aquí en este país, como siempre lo hemos dicho, cuando una persona firma una solicitud está dando básicamente fe de que tiene
conocimiento del contenido de esa solicitud y que está de acuerdo con lo que dice esa solicitud. Va a ser muy difícil que una persona firmando le diga a un juez de inmigración o a un juez de un tribunal estatal que no sabía lo que estaba firmando. O sea, a lo mejor en casos de miles de personas, como el caso en la Florida, puede ser más creíble, específicamente si a lo mejor esas solicitudes contenían básicamente la misma información, pero a lo mejor cambiando los nombres de los solicitantes, que me imagino algo así fue lo que sucedió en este caso, volviendo a fabricar evidencia similar en la mayoría de los casos. Entonces ahí ya se convierte un poquito más creíble que la persona fue estafada y que es muy probable que no tenía en cuenta lo que estaba sucediendo. Wow. Como quien dice, abogada, y mire que el asilo político ha sido uno de los temas más comentados precisamente porque al principio parecía muy buena idea, muy buena estrategia. Me tocó ver donde profesionales reconocidos presumían ese tipo de estrategia y hasta presumían enseñarle a los demás abogados, si mis colegas quieren que yo les enseñe cómo aprovechar este beneficio. Bueno, en fin, lo que empezó pareciendo una muy buena idea terminó siendo una mala idea, puso en riesgo a muchas personas, pero el asilo político, y no podemos siempre culpar al que tiene una necesidad desesperada, abogada Bárbara, de tener un estatus. Sabemos que dentro de cualquier proceso migratorio, ese primer eslabón de oro, that first golden step, that first link es el permiso de trabajo. El permiso de trabajo, que es el que te abre la puerta para trabajar legalmente, como su nombre lo implica, pero sacar licencia de manejar. Permiso de trabajo y seguro social, abogada. Entonces, podríamos decir que ahora se piensa, o la modificación que se va a hacer es donde te dicen, bueno, tú puedes intentar hacer la solicitud, pero si estás afuera del año de haber entrado, si ya pasaste del año de haber entrado al país por primera vez, no se te va a otorgar ese beneficio, ¿no? Exacto, a no sea nuevamente que en la adjudicación de la solicitud la persona pueda comprobar que cae dentro de una de esas excepciones y un juez de inmigración o un oficial determina que efectivamente Wow. la solicitud puede proceder, no obstante a que no cumplió la persona con el requisito estatutario de aplicar dentro de ese año. Ujú. Una de las excepciones que es más común es un cambio en situación política en el país natal de la persona, por ejemplo. Yeah. Pero como quien dice, al tener en tu caso que falten ciertos detalles, ya no está garantizado que en el proceso te van a dar tu permiso de trabajo. Ahora, los que ya lo tienen, han estado tratando de renovar o han estado renovando cada par de años, ¿esto les afecta o es de los que solicitan de aquí en adelante? Lo que entiendo por lo que estuve leyendo ayer en la regulación es que no es retroactiva. Esto ya, o sea, sería para las personas que van a aplicar ya después de que tome efecto la nueva modificación. Donde sí es retroactiva es, por ejemplo, en lo que se trata sobre la felonía agravada. Si una persona tiene una felonía agravada antes de que tome efecto esta modificación y aplica después de la modificación, entonces no importa, o sea, no importa Ujú. cuándo haya cometido esa felonía agravada, va a quedar sin poder aplicar al beneficio del permiso. Muy pocas excepciones y de hecho dentro de las excepciones, abogada, podríamos decir que quedan unas restricciones, ahora sí que, o requisitos muy estrictos. Exactamente, sí, son muy estrictos y yo creo que sí va a tener el efecto deseado, que es reducir volumen, porque eso es otra cosa que dice en mi lectura de la regulación federal. El gobierno explica que una de las razones por la cual se vio en la posición de traer estas modificaciones es porque han habido tantas solicitudes de asilo político que el sistema está sobresaturado de Mm. estas solicitudes y que ellos estiman que la mayoría de ellos, de esas solicitudes que fueron entregadas, podrían caer dentro de las categorías de ser frívolas, fraudulentas o no meritorias y que solamente con el propósito de esperar esos 150 días para entonces poder introducir su solicitud para el permiso de trabajo. My goodness. Pero bueno, estamos al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Pa'lante, mi gente, la línea de textos, preguntas ya están llegando también a través de las distintas plataformas de redes sociales. Ahora, ¿cambia algo en el proceso nuevo? Digamos, alguien que acaba de llegar de Guatemala, de Venezuela, de Colombia, de México. ¿El proceso cambia en algo desde el inicio o realmente simplemente van a hacer cumplir lo que ya existía?
Lo que tengo entendido es que esas personas que a lo mejor estén llegando o vayan a llegar después de la fecha de efectividad de la regulación federal, si entran de manera indocumentada, uno de los requisitos es entregarse a las autoridades para poder entonces expresar que quieren aplicar para el asilo político. Ok. Y sabemos que con ese tema hay muchos problemas, ¿verdad? Porque muchos están todavía sin poder entrar a Estados Unidos, muchos están en México, tienen que esperar en México para ser procesados, para lo que es la solicitud o la entrevista de temor creíble. O sea, definitivamente tenemos que ver cómo va a moverse este tema una vez que la regulación federal esté en vigor. Listo. Abogada, y para darle como un pequeño cierre, digo, obviamente si hay preguntas relacionadas con el asilo político durante este espacio de una hora, bienvenidas sean, pero digamos, y lo que usted menciona ahorita, precisamente, de que también tengo entendido que iban a haber cambios en la frontera según se ordenó la liberación de los niños que están enjaulados. Eso tal vez es una cosa un poquito aparte, pero usted mencionó ahorita procesos que empiezan desde el lado mexicano en la frontera. ¿Qué procesos precisamente son los que se pueden comenzar estando en la frontera, sin importar, o importa tal vez el país de donde es uno, porque hay mucha gente de países distintos, Haití, Colombia y todo Centro y Suramérica, que están en la frontera en México? ¿Hay algo que se puede empezar antes de pisar suelo americano? O sea, cuando ya la persona está en la frontera, ya básicamente está tocando la puerta para tratar de entrar a Estados Unidos y en esos casos lo que está sucediendo es que el gobierno está exigiendo que esas personas permanezcan fuera de Estados Unidos mientras que el gobierno puede procesar lo que son las entrevistas de temor creíble para ver si la persona tiene lo que es a lo mejor una posibilidad, una solicitud de asilo político que es meritoria, entonces la persona podría ser dado paso a Estados Unidos para completar ese proceso aquí. Y la verdad, Brenda, siendo 100% transparente, como nos gusta hacer siempre, nosotros son muy pocos, puedo a lo mejor contarlo en las dos manos, los casos de asilo político que en realidad llevamos en nuestra oficina porque preferimos referir esos casos a otros colegas que trabajan los casos de asilo político de buena reputación o a lo mejor a agencias sin fines de lucro, dado a que es bien complejo y no es una materia que en realidad deseamos manejar muy extensamente. No, claro, se entiende completamente. Ahora, sin duda, lo que nos abre un poco los ojos es de que ya no es lo mismo que tú entres de manera indocumentada, como lo hacen miles de personas, y que simplemente te sientes a pensar o empieces una vida técnicamente, no te entregaste, entraste al país y después de tal vez 7 meses, 8 meses, un año, decides pedir el asilo político. O sea, porque dentro de las regulaciones, imagínese que eso sea una realidad de que no, es entrando a la frontera, entregándote de una vez, porque la gente dice, no, déjame yo entrar, que me está esperando mi cuñado, me está esperando mi hermana, me ayudaron para venir, déjame trabajar 6 meses, juntar dinero para empezarlo. Existe el riesgo de que las personas después de entrar ilegal no se entregan, entran sigilosamente invisibles por la frontera, pero ya cuando se presentan ante inmigración, bueno, déjame aprovechar, ya tengo 7 meses aquí, 9 meses aquí, ahora hago mi solicitud. Podría ser que incluso estando dentro del año se les complique aún más porque nunca se entregaron. Right, se le va a complicar, yo creo definitivamente para propósito de lo que es el permiso de trabajo. No es decir que esas personas no serían elegibles para aplicar para el asilo político al no Ujú. haberse entregado, pero sí lo que quieren lograr, que es casi siempre lo que cuando se hace una solicitud de asilo, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para poder aplicar al permiso de trabajo? Es una Sí, de las primeras preguntas. claro. Entonces, ahí es a donde va a estar la complicación principal. Wow. Pues bueno, es importante que la gente tome esto en cuenta, porque cuando están cambiando las cosas, nos quedamos a veces, abogada, con la información de hace 2, 3, 4 años y la queremos seguir aplicando para nuestro caso. Y como claramente no es que no califiquen para el proceso, pero la gente quiere de volada su permiso de trabajo. Es lo que ya les da tranquilidad. Lo mismo con la visa U. La gente dice, ok, ya metí las huellas, ya hice todo. ¿Qué tan rápido me llega mi permiso de trabajo? Y es que lamentablemente hay procesos súper tardados y la visa U es una de ellas.
Exactamente, y es más difícil en estos días con todo lo que está pasando, con los cierres, con lo de la pandemia, con USCIS explicando que Ujú. muchos de los oficiales que están trabajando casos de asilo político, ese es el departamento yo creo que más afectado va a ser, ¿verdad? Por estos despidos temporales de los oficiales que están adjudicando. Ayer salió en Vice News, salió la información que ese departamento o esos oficiales ya han recibido notificación de que van a ser despedidos temporalmente. Wow. Lo de el caso de que el gobierno simplemente no tiene los fondos para mantener las puertas abiertas, no sea que el gobierno le dé esta posibilidad económica de emergencia para mantener las puertas abiertas ya. Entonces, al saber eso, sabemos que estos casos entonces van a ser bastante afectados con respecto a las adjudicaciones. También salió una jueza, no me acuerdo de qué estado, una jueza de inmigración, explicando que esto de despedir a los empleados temporalmente o en un layoff va a afectar también a los casos que están ante el Tribunal de Inmigración, porque hay casos que se tienen que primero ser adjudicados una parte por USCIS para que la Corte pueda proceder a hacer su parte. Si los jueces tienen que esperar a que USCIS adjudique una solicitud y no hay suficiente personal, sabemos entonces que ahí van a venir más atrasos, más de lo que ya van a ver por los casos que han sido suspendidos todos estos meses por lo de la pandemia. Y sabe que, abogada, lo único que le agrego a todo esto, y porque a ustedes les toca de repente la penosa tarea de decirle, ok, lo que usted hizo, lo que esto, lo otro, y creen que los retrasos o los atrasos son porque ustedes llevan lento un caso, porque ustedes no hacen algo para agregarle un poco de velocidad, es que no existe una posibilidad como eso. La gente dice, pero es que a mi compadre le llegó el permiso de trabajo en 6 meses. O sea, nada que ver, le digo porque la gente de pronto juzga la velocidad del caso, juzgan y critican la efectividad o el profesionalismo de la oficina si el proceso no avanza a la velocidad que ellos quisieran. Correcto, o sea, una vez que nosotros entregamos la solicitud a inmigración, entonces hay lo que se llama el tiempo de procesamiento. Ujú. Y nosotros para hacer cualquier contacto con inmigración, para tratar de indagar por qué se está demorando más el caso, tenemos que esperar a que ese caso esté fuera del tiempo de procesamiento para hacer lo que se llama un status inquiry. Entonces, esperar a que el gobierno nos responda. En realidad, sí, no depende de nosotros qué tan rápido pueda trabajar el gobierno. Una de las preguntas que ahora con mucha frecuencia me hacen los clientes es, ¿cuándo voy a recibir mi entrevista en Ciudad Juárez o en El Salvador o en Honduras Ujú. para mi residencia? Y, o sea, adivino Dios, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo van a volver a reabrir para propósito de esas entrevistas. ¿Por qué? Porque tenemos algo que está fuera de nuestro control, o sea, y del control del gobierno, en realidad, que es esta pandemia que no acaba de ser abatida. Es algo imprescindible y ¿qué podemos hacer? Nada más nada que esperar. Wow, la verdad que sí. Aquí en el podcast de Palante, mi gente, la abogada Bárbara Vázquez, ya estamos listos desde hace ya incluso varios días recibiendo las preguntas para lo que iba a ser esta edición del podcast. Ya saben, búsquenlo donde siempre consiguen y consumen sus podcasts. Palante, mi gente, Vázquez y Serbia. Abogada, ya tenemos preguntas. De hecho, quiero darle entrada a las preguntas del público con una que incluso usted y yo hablábamos un poquito ayer, pero se me hace muy relevante porque también ayer aprendí gracias a usted y quiero que la gente que esté escuchando, una de nuestras radioescuchas, recibe su green card, su residencia ya permanente, la recibe en el 2018. Hace un viaje para México en diciembre del 2019, apenas hace como 7 meses. En ese proceso, en lo que ella entrega sus documentos para subirse al avión, increíblemente se le extravía la green card, literal nuevecita, apenas tenía un año con la green card, se le extravió. Entonces, la duda de ella es que desde el viaje que hizo en diciembre, hace un par de meses tuvo un pequeño incidente de violencia doméstica donde ella fue acusada de agredir a alguien de su familia. Entonces, dice ella dos cosas. Número uno, se está manejando su caso criminal. Esas acusaciones ya se están manejando, pero para quien pierde su green card, abogada, el proceso para reemplazar una green card, necesitan enviar huellas otra vez, te van a hacer el background check, porque yo asumía erróneamente que como la green card estaba nuevecita, no tiene ni 2 años con ella, no tenían que hacerle otro background check, o sí, y usted ayer nos aclaró ese dato muy importante.
Sí, exactamente, le van a pedir las huellas nuevamente. Y en el mismo web sitio de USCIS hay una lista cuando uno entra a ver la I-90, ahí explica quiénes son las personas que no necesitan volver a poner o a que le hagan la toma de las huellas dactilares. Y, por ejemplo, personas quienes a lo mejor el gobierno mismo ha cometido algún error, a lo mejor en una fecha de nacimiento o a lo mejor en el cómo deletrearon el nombre o el apellido. Si fue un error del gobierno, entonces no es necesario hacer eso. Pero sí, si se la ha extraviado o si ha sido mutilada, entonces sí le van a pedir. Oh my goodness. Pues bueno, y para aclarar, la señora tiene que cerrar ese caso criminal, aunque sea una reducción o, bueno, la magia que vaya a ser su abogado de defensa penal. Pero en este momento, por ejemplo, si ella quisiera ahorita mismo pagar los 1,000 y pico que le va a costar, y súper caro, por cierto, no lo podría hacer, digo, aclarando que si vas a pedir un reemplazo de tu green card que se te perdió, si tienes un caso abierto que puede afectar a ella, en este caso, por ejemplo, no le conviene hasta que se cierre, ¿no? Bueno, ella no ha sido convicta todavía del delito. Estamos mirando la posibilidad de que a lo mejor si durante el transcurso que está pendiente la solicitud de la I-90 no hay una convicción, a lo mejor no hay ningún problema, right? Pero sí tendríamos que estar a sabiendas de que siempre que hay un delito como un delito de violencia doméstica, esto pone en perjuicio la residencia de la persona. Claro. Simplemente ella tiene que poner en la balanza si vale la pena a lo mejor hablar con el abogado que le está llevando el caso. O sea, más o menos si él tiene alguna idea del tiempo que pueda demorar el caso de estar pendiente ante el tribunal estatal para ser resueltos, y a Ujú. lo mejor podría haber alguna oportunidad de reducir los cargos, o sea, algo para tratar de sacarla de la posibilidad de que a lo mejor se le complique su estatus Wow, migratorio. claro, imagínese, no, menos de 2 años con la green card y ya tiene ese pequeño incidente, pero nada, ahora eso reemplazar la green card y me imagino que para la renovación similar, ¿no? O sea, obvio, ahí es con más razón que te piden todos tus comprobantes de historial criminal, huellas y todo, ¿verdad? Sí, o sea, cuando le toman las huellas dactilares, ahí, eso es lo que me estás preguntando, perdón, Brenda, que le va a salir los arrestos que ha tenido. Sí, o sea que es todavía más completo la investigación que te hacen cuando te toca la renovación después de los 10 años. Right, siempre van a mirar Antes todos de, sí. los antecedentes penales, exactamente. Ahora, no es con mucha frecuencia, ¿verdad?, que hemos visto que personas que van a renovar su residencia y tienen antecedentes penales, no es con mucha frecuencia que hemos visto que los pasen de ahí mismo, los arresten y los pasen a un trámite de deportación con un juez de inmigración para defender la residencia. A veces cuando hay una orden de arresto no cumplida y la persona a lo mejor no está ni al tanto de que sí existe ese warrant for arrest Ujú. y va a tomarse las huellas. Entonces, en esos casos hemos visto a veces que sí, o sea, ahí mismo lo arrestan y lo detienen y etcétera. Exacto. Bueno, hay que estar consciente. Al aire con pa'lante, mi gente, la abogada Bárbara Vázquez. Seguimos con las preguntas. Esto me resulta agridulce, pero vamos a hacer la pregunta, aunque sabemos la respuesta. Abogada, ¿habrá algún tipo de excepción con la cuestión del DACA en cuanto a la edad? Dice, mi hermano cumple años ahora en septiembre, pero él llegó en febrero del 98. Hagamos cuentas, febrero del 98, o sea, hace 22 años. Él tenía 16 años y 5 meses. ¿Él califica para el DACA o no? No, tiene que tener menos de 16 años, es uno de los requisitos para el DACA y eso lo pueden hallar en la página de uscis.gov, en las Ujú. preguntas más frecuentes. Ahí van a salir básicamente todo lo que necesita saber sobre las fechas de entrada, la edad que tenía que tener la persona, o sea, todo eso. Bueno, interesante, pero lamentable porque no siempre queremos la respuesta que se nos da, pero es la respuesta sincera. Aquí siguiente pregunta, dice Brendita, cuando tengas el programa con la abogada, pregúntale por favor, los que hemos sido víctimas de discriminación laboral, dice, tengo una situación bastante fea, desde hace 6 meses he estado peleando con la administración donde trabajo, llevo yo 11 años trabajando ahí y siempre me han discriminado por ser una latina, pero sin embargo me mantienen ahí para no tener una posible demanda. ¿Habrá algún alivio migratorio para quienes sufren este tipo de problemas? Yo creo que ella está en disputa laboral. ¿Hay algún beneficio migratorio para eso? Tiene que ser algo como harassment, como un Digamos, acoso. sí, hostigación, hostigamiento.
digamos, un ambiente laboral hostil. Exacto, Mm, exacto. Tiene que haber algo así para poder calificar a lo mejor para lo que es un estatus U a través de una certificación que otorgaría lo que es el Departamento de Labor. mm. En este caso estaríamos hablando de que tal vez no cae dentro de esos parámetros lo que ella está sufriendo. Ujú. Sería difícil. Hay que checar. Y aparte de eso, pues no hay una categoría plenamente establecida para asuntos laborales, para darte un beneficio migratorio. Sabemos, abogada, que en algunos casos, y tal vez no es algo muy común en la firma de ustedes, eso de, por ejemplo, digamos, esclavitud moderna, personas que están obligadas a trabajar en agricultura y cosas así, eso ya es otro rollo completamente distinto, ¿no? Correcto, sí, eso sería ya una visa T y sí tenemos algunas de esas visas Mm. donde la persona sí a lo mejor es traída a Estados Unidos bajo pretensas falsas y entonces la ponen a la persona a trabajar, o sea, como esclavo básicamente. En los tiempos modernos todavía eso existe y por eso se ha creado lo que es el beneficio de la visa T. Ujú, muy distinto. Las preguntas siguen llegando. Dice, yo tengo permiso de trabajo por cancelar mi deportación del condado de Cobb hace 6 años, pero quiero saber, estos tampoco los están renovando, ya casi nos toca. Gracias, no diga mi nombre. Right, no es que no lo estén renovando, los trámites de cancelación de deportación que estén todavía pendientes porque a lo mejor ha habido un cierre administrativo en la Corte de Inmigración, que es lo que seguramente ha sucedido en este caso. La persona tiene que demostrar que ese caso sigue administrativamente cerrado, que no ha habido una decisión sobre el caso y que efectivamente la Corte recibió esa solicitud de cancelación de deportación durante el tiempo que la persona estaba en trámite con el juez de inmigración antes de que el caso fuera cerrado. O sea, no tengo ninguna noticia de que no están renovando los permisos de trabajo bajo la categoría Claro, claro. C10. Yo lo que sí también quisiera agregarle, digo, a mi propio riesgo, que no necesariamente refleja los pensamientos de Vázquez y Servi, pero abogada, cuando hay como este tipo de noticia tan fluida y un movimiento así que nos quieren atacar, nos quieren quitar tal programa, pero esto y lo otro, que sentimos que hay todo el mundo en contra de los inmigrantes y que ya van a quitar esto y que van a quitar lo otro y van a hacer más difícil el proceso. Quiero que la gente también entienda que tu caso es distinto, o sea, puedes seguir tu proceso, porque si dicen, ah, no, van a quitarle los permisos de trabajo a los que tienen asilo político. Entonces, se contagia tal vez el que tiene un permiso de trabajo por cancelación de la deportación, por una visa humanitaria, o sea, tú sigue tu proceso, busca información honesta, porque abogado, lo peor que puede hacer una persona es rendirse, doblar los brazos y pensar, no, pues ya como quieren fregar a todos, pues déjame, yo también me agacho y mejor yo me rindo antes de tiempo. Exacto, sí, no estamos diciendo con el tema de hoy que le van a quitar los permisos de trabajo a las personas que ya tienen un proceso de asilo político, vamos a aclarar ese punto. Personas que ya tienen su trámite de asilo político introducido al gobierno Ujú. antes que tome efecto estas modificaciones a las regulaciones federales que no toman efecto hasta el 25 de agosto, esas personas van a poder recibir los permisos de trabajo bajo la regulación federal que estaba en vigor previo a estas modificaciones. Ahí no va a cambiar mucho, ¿verdad? Lo que van a cambiar son para las aplicaciones de asilo político de personas que hacen su trámite después del 25 de agosto del 2020. Mm. Entonces, estos trámites con respecto a cuándo van a ser elegibles a pedir el permiso de trabajo y si van a ser elegibles a recibir el permiso de trabajo, eso es lo que va a cambiar, ¿verdad? Yo, en mi opinión, pienso que bastante radicalmente va a haber un cambio fuerte conforme a los trámites para los permisos de trabajo para esas personas que aplican después del cambio en las regulaciones federales. Excelente. Bueno, vamos a continuar. Abogada, así que quedó en los libros, quedó en los registros de Palante, mi gente, una serie de programas fenomenales con respecto al DACA y el movimiento y toda la euforia alrededor de este triunfo, de que por lo menos no se pudo derrotar y de hecho podría estarse restaurando. Pero hoy, a una semana o a 2 semanas, ¿nos puede dar algún update del parole? Tengo 4 personas que me preguntan, ¿y siempre sí se va a hacer los permisos de viaje para los del DACA? ¿Alguna novedad? Ninguna novedad, todos Ya. los días estamos chequeando las noticias para ver si el gobierno ha abierto o ha dicho, ¿verdad?, que se va a abrir nuevamente el recibo de esas solicitudes, como también recibo de solicitudes iniciales y hasta la fecha todavía no tenemos ninguna noticia de USCIS, lo cual me parece absurdo. Otra vez estoy opinando, ¿verdad?, dando mi opinión, porque si el gobierno está en una posición de que tiene que
desemplear o Ujú. dejar ir de Sí. forma temporal a tantas personas está dejando básicamente lo que puede traducirse a lo mejor en hasta millones de dólares de personas que quieren aplicar al beneficio para el Advance Parole y que quieren aplicar como solicitud inicial para el DACA. O sea, la verdad no entiendo el razonamiento del gobierno. Claro, claro que sí. Pues bueno, otra pregunta que tenemos, esto tal vez es un poquito más por logística, tal vez algo local. Dice aquí, mi mamá está en Veracruz en estos momentos y obvio, para no poner en riesgo su estatus migratorio, ella necesita regresar, ya quiere volver, me pidió que yo le compre su vuelo para este fin de semana, vuelo directo desde el Distrito Federal Ciudad de México a Atlanta. ¿Se sabe si el aeropuerto de Atlanta está recibiendo vuelos de México? No sé, la Ujú. verdad no sé. Yo me imaginaría que sí, pero a lo mejor entrando a el web sitio de TSA, Okey. a lo mejor ahí yo empezaría mi búsqueda, mi research, y de ahí a lo mejor puede hacer alguna otra búsqueda para saber Sí. si están aceptando vuelos o no. Ujú. Lo que sí le digo que me parece que deben de estar aceptando vuelos porque sabemos que yo por lo menos tengo una clienta que recibió la residencia Okey. para emigrar a Estados Unidos, si no me equivoco, de El Salvador. Ujú. Y entonces pasó lo de la pandemia, los vuelos fueron cancelados y nosotros recién contactamos o tuvimos que contactar a la embajada allá en El Salvador porque Ujú. se le está venciendo el plazo de los 6 meses que debe de entrar, o sea, con la visa para que no caduque la visa de inmigrante. Y la misma embajada le dijo que American Airlines está programando vuelos desde El Salvador a Estados Unidos, que comprara su vuelo antes de que caducara su visa de inmigrante, que caduca ahora para mediados de agosto. Y así mismo lo hizo y ya está por entrar a principios de agosto la Oh, señora. guau. Yo me imagino que si la persona ya tiene una visa de inmigrante, si ya cuenta, ¿verdad?, con su residencia, debe de poder abordar el avión e ingresar a Estados Unidos, pero también sería a lo mejor factible hablar directamente con la aerolínea. Eso es otra cosa, directamente llamar a la aerolínea y ver si no Ujú. es ningún problema. Claro, y aparte de eso, si tú vas a gastar 500, 600, $700 en un vuelo confirmado, sería muy raro que saben que viene un vuelo del Distrito Federal o de cualquier ciudad del mundo y que aterrice y que no te dejen entrar, o sea, sería entonces un limbo, es mejor averiguar directamente. Otra pregunta que tengo por acá dice, buenos días, si a mi esposo le dieron castigo de 10 años, ¿sí lo mandarán para El Salvador? ¿No hay alguna excepción porque tenemos un hijo discapacitado o también por lo del coronavirus? Gracias. Y no me dice más de ahí, es lo único que dice que si a su esposo le dieron un castigo de 10 años, ¿sí lo mandarán para El Salvador o hay excepción por un hijo con discapacidad? Okay. Lo que estoy imaginando está sucediendo en este caso es que el esposo o uno ya fue notificado a lo mejor por un abogado Ujú. quien a lo mejor consultó y le explicó que dado al historial migratorio, tiene un castigo permanente de 10 años por el cual no existe la posibilidad de un perdón. Eso puede ser una de las posibilidades. La otra posibilidad puede ser de que ya tramitó un perdón, fue a la entrevista en su país natal, le dijeron en esa entrevista que tiene castigo de 10 años y a lo mejor volvió a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos después de que le hayan castigado los 10 años. No tenemos la información que necesitamos, pero le puedo decir que el castigo de 10 años no va a tomar en cuenta el hecho de que el niño tenga una discapacidad. Ujú. En este caso, si él cae y tiene los requisitos necesarios y cae en manos de inmigración dentro de Estados Unidos y lo pasan con un juez de inmigración, entonces al tener los requisitos para aplicar a la cancelación de deportación, entonces el juez de inmigración podría considerar el caso y todos los factores humanitarios que existen para a lo mejor cancelarle la deportación. Pero nuevamente, estos casos son complicados. La persona ya tiene que estar en trámite de deportación y tiene que contar con los requisitos estatutarios. Ujú. Mucho requisito todavía. Lamentamos esa falta de información, pero bueno, continuamos. Dice, buenos días, nosotras somos hermanas mexicanas. Mi hermana se hizo ciudadana por matrimonio, me pidió a mí y nuestra fecha de prioridad es marzo del 98. Mis abogados dicen que no hay novedad todavía, pero mi hermana dice que yo ya tenía que haber recibido mi green card. ¿La abogada me puede ayudar? Ok, la fecha de prioridad es de marzo del 98. Ujú. La hermana ciudadana es la que hizo la solicitud.
Sí, ¿correcto? sí, Y correcto. es de México. Ok, para el boletín de visa de julio del 2020 están indicando que van en la fecha del 1 de junio del 98. Ya ha pasado la fecha de prioridad de ella. Esto quiere decir que puede aplicar, no necesariamente que ya debió de haber recibido la residencia. So, la No. hermana ahí está mal. Cuando se abre la fecha de prioridad, que ya el gobierno está demostrando que está procesando esa fecha, la persona puede aplicar y entonces tiene que esperar el proceso para poder entonces recibir la residencia, lo cual puede demorar año, año y medio, tal vez más, conforme a lo que está sucediendo hoy en día con lo de la pandemia. Ok. Abogada, la pregunta que tengo a continuación tal vez tampoco esté dentro de su área para contestar. La tengo que hacer para que no piensen que estamos ignorando ningún texto, ninguno. Dice por aquí, la abogada está averiguando o puede averiguar si en los lugares donde nos dan los GED, diploma de high school, piden papeles o no. He escuchado que ya eso cambió hace un par de años. Yo no sé, yo la verdad no, ni siquiera he hecho Google search. En los lugares donde dan el GED, y obvio me imagino que esto es debido pues al interés renovado en el DACA, ¿están pidiendo papeles para sacar un GED? Lo que tenemos en la oficina y tendría en realidad, porque ya hace tantos años, estamos hablando que desde el Sí. 2017 no hemos hecho una solicitud de DACA inicial. Tendría que revisar, nosotros debemos de tener todavía la spreadsheet, Ujú, donde ahí tenemos todos los lugares, los institutos donde sí estaban dando clases del GED, para ver cuáles de ellos todavía están activamente ofreciendo esas clases y ver qué requisitos están pidiendo de identidad para poder la persona matricularse. ujú. Pero sí, yo creo que Marist era uno de ellos que sí estaba haciendo estas clases y nosotros yo creo que con ellos tuvimos muchas personas que tuvieron éxito de lograr el GED. Lo que sí sabemos también es que durante esos tiempos hubo mucho fraude. Personas iban a diferentes lugares, tal vez no en nuestra lista, y pensaban que iban a tener su GED, entonces el lugar no era acreditado por el estado, lo que le daban básicamente no era suficiente para poder cumplir con el requisito del programa de DACA. Ujú. Yo creo que lo mejor que puede hacer esta persona que hace esta pregunta, a lo mejor comunicarse con nuestra oficina, a ver si le podemos proveer alguna de esa información o a lo mejor hacer una cita con nosotros para hablar sobre los trámites para el DACA. Listo. Gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, mi hijo entró ilegal desde Guatemala a los 16 años de edad. Esto fue en el 2018. Hoy ya tiene 18 años, pero ¿hay algo o algún programa que él pueda aprovechar? Yo vivo en Virginia, pero tampoco tengo papeles. Hmm, Estoy pensando, en realidad lo que se me viene a la mente es el programa de SIJS, ok. que es un programa para los jóvenes que entran a Estados Unidos y a lo mejor pueden recibir lo que es un dictamen de una corte estatal de que a lo mejor fueron abandonados por uno de los padres, por ejemplo, si él vino solo a los 16 años de edad de Guatemala, o sea, ¿qué pasó? Algo que mirar ahí y indagar. ¿Qué pasó si a lo mejor el papá no estuvo en la vida, a lo mejor estuvo ausente, a lo mejor fue criado por los abuelos? Pero lo que pasa con estos casos, Brenda, que sí son beneficiosos, es que para poder aplicar a ellos, el dictamen de la Corte Estatal tiene que ser otorgado antes de que el joven cumpla los 18 años de edad. Y ya aquí él ha cumplido los 18 años de edad, yo creo que están haciendo esta pregunta muy tarde. Mm. Aparte de eso, es el padre, es un señor el que nos escribe y digamos, él vive en Virginia, el hijo está con él, pero sí, yo luego pensé en esa visa especial para adolescentes, el Special Immigrant Juvenile, pero como él está con su papá y me pregunto qué tanta participación va a tener el padre. Ahora, no mencionan a la madre biológica, pero la duda es esa, o sea, qué tanta participación y cómo le puede afectar tal vez el hecho de que el padre haya enviado dinero, no sé, pero sí es un poquito confuso porque ya él cumplió ya 18 años de edad Sí, y me dice que está en Virginia. y viven en Virginia. Ujú. Okey, eso es otra cosa, o sea, tendría que buscar a ver un abogado, pero como le digo, ya cumplió los 18, ya no aplica, pero para hablar en términos general, eso depende mucho de la corte estatal y de la ley en el estado, para que puedan dictaminar que un joven menor de 18 años de edad es lo que se llama un ward of the state, o que puede llegar a ser un ward of the state, que es una persona que el estado
Estado tiene que hacerse cargo, porque a lo mejor es una persona que ha sido abandonado y a veces cuando existe todavía un padre o madre de esta parte, se complica que las cortes quieran dar ese dictamen. Exactamente. Bueno, estamos a la merced de un proceso a veces largo y confuso, pero bueno, hay que seguir los pasos al pie de la letra. Y qué mejor que con honestidad. Voy a dar el número telefónico. Vázquez y Servi, gracias a esta familia que nos escucha en Virginia. Tenemos gente escuchándonos en Tennessee, en la Florida, en Texas, en Nueva York, también en California. Pero la línea es el 678-303-0018. 678-303-0018. Ya tenemos rapidito lo que le llaman el lightning round, la ronda de relámpagos, las últimas preguntitas por aquí para que ninguna quede fuera. Dice que yo pedí asilo político, todavía tengo mi permiso de trabajo vigente, pero mi esposa es residente por petición de su mamá. ¿Puedo yo llevar dos casos al mismo tiempo? ¿Cómo puede cambiar mi estatus? Gracias. Right, tendríamos que analizar el caso porque sabemos que la esposa como residente lo puede pedir. Ujú. En nuestra opinión, sí, si el trámite de asilo es un trámite meritorio, no vamos a pedir que el caso de asilo sea retirado. Si no puede seguir ese caso, lo que sí tiene que tomar en cuenta que los casos cuando es un patrocinador cónyuge residente, no es inmediato el beneficio migratorio y a lo mejor en este caso estaríamos viendo que esta persona si entró de manera indocumentada a Estados Unidos y acumuló más de un año en estatus indocumentado antes de acogerse al asilo político, va a requerir un perdón por esa presencia indocumentada, lo cual entonces va a tener que salir para su país para hacer su trámite de lo que es el proceso consular. Y ahí a lo mejor vienen las consecuencias de que, ok, en su aplicación de asilo político dijo que tenía temor de regresar a su país y por eso pidió el asilo y ahora va a regresar a su país para recibir la residencia. Me explico cuáles podrían ser, o sea, los intereses que no coinciden ahí. Tendríamos que evaluar, esto definitivamente va a requerir una evaluación completa. Claro. Listo. Otra pregunta dice, buenos días, Brendita. Mi mamá vino del Perú con visa de turista. Ya había viajado 4 veces anteriores, nunca tuvo problemas, pero ahora ya cumplió los 6 meses en Estados Unidos desde el mes de marzo. Quisiéramos saber, es muy tarde para pedir una extensión. Mi mamá por nada del mundo se desea quedar aquí, pero tampoco quiere perjudicar su visa. ¿Cuál es el proceso? Gracias. Hay que hacer un pedido para una extensión y si no ha podido viajar antes de que cumpliera los 6 meses, o sea, por cuestiones de que están fuera de control, como lo del COVID-19, a lo mejor no hay vuelos para el Perú en estos momentos, o sea, esas son excepciones que el gobierno estadounidense va a considerar en la adjudicación de la extensión de la estadía. Ujú. Como quien dice, la pueden pedir, digamos, si ella ya cumplió los 6 meses en marzo y ya está 3 meses mínimo pasado de los 6 meses, ¿se puede hacer? Yo no sabía si se tiene que hacer la petición de la extensión antes de que se venza. Se puede intentar, ¿verdad? Sería hacer el intento, se puede hacer explicando a lo mejor las razones por la cual no hizo la solicitud anteriormente, a lo mejor pensó que iba a poder abordar un vuelo y así fue sucesivamente pasando, esperando que hubiese una noticia Ujú. favorable de que los vuelos habían abierto. Tendríamos que mirar todo eso para poder entonces hacer esos argumentos y explicar por qué tardó en hacer su pedido para la extensión y la incertidumbre de los vuelos, etcétera, puede ser esa excepción. Claro, abogada, y cierro el programa con, tengo un inbox bastante largo, pero lo tengo que resumir. Es una mujer indocumentada. Dice, yo me quedé a cargo de mis 2 sobrinos, mi hermana fue deportada para Honduras. Dice, quisiera saber si se hace el proceso de adopción. Ellos en algún momento me podrían pedir a mí, uno tiene 17 años, el otro tiene 11. Una tía que se quedó con los 2 niños, ella es indocumentada de Honduras, la hermana quedó deportada en Honduras. Sabemos que ustedes no realizan nada que tenga que ver con adopciones, pero digamos, si esta mujer logra adoptar oficial y legalmente a sus 2 sobrinos, la pueden pedir a ella en el futuro. Y segunda pregunta, ¿le afecta en algún momento que cuando cumplan 21 pueden pedir a su mamá que está en Honduras deportada? No, a la mamá no la pueden pedir si existe una adopción porque los derechos de padre cesan automáticamente cuando esa adopción es decretada. Wow. Ahí no, pero el de 17 años de edad desafortunadamente ya es muy
para poder adoptarlo, pero esto no sería para propósito de inmigración. Los niños son ciudadanos estadounidenses. Sí, correcto. Pero yo creo que funciona igual. Para propósito de que el de 17 la pueda pedir, ella tuvo que adoptarlo antes de que cumpliera él los 16 años de edad. Tendría que mirar. Wow, okay. Nosotros esos casos de adopción, Brenda, no los trabajamos. Esa parte la referimos a una persona, una colega que trabaja esos casos exclusivamente y es muy buena en eso. Pero el de 11 años todavía entraría en eso de ser adoptado antes de los 16 para formalizar lo que es la relación de madre adoptiva e hijo adoptivo, para que entonces pudiera él pedirla a ella ya cuando cumpla los 21 años de edad. Listo, el más pequeño, digo, de enseguida y por todo lo que hemos aprendido con usted en estos 5 años, enseguida pensé, dije, si esos sobrinos los adopta la tía con el propósito tal vez de darle cuidados y todo, sobre todo el de 11, el de 17 ya está a un paso de ser adulto, pero mi corazón se me apachurró, abogada, porque yo sí conozco, gracias a la información suya, de que desde que hay una adopción legal, la mamá biológica que está deportada en Honduras no podrá jamás ser beneficiada por sus propios hijos, más la tía tal vez, y esos niños van a tener que poner en una balanza, ayudo a mi tía que está aquí o ayudo a mi mamá que está deportada. Es algo que es bittersweet, agridulce, para decirlo de alguna manera, pero bueno, no tomen esa decisión a la ligera, consulten con abogados primero que nada de cuestiones de custodia, adopciones, cuestiones de ley familiar, y encima de eso, si le tienen que incorporar el toque de inmigración, ¿quién mejor que con Vázquez y Servi? 678-303-0018, 678-303-0018, abogada, otra edición exitosa del podcast Pa'lante, mi gente, ¿qué le pareció? Me pareció estupendo. Como siempre, le vamos a agradecer a todas las personas que participan todos los martes con nosotros, que nos escuchan. Gracias por escucharnos y recuerden que todos nuestros episodios de Pa'lante, mi gente, son disponibles el martes siguiente después de salir aquí en Oxígeno Radio, en la plataforma donde usted acostumbra a escuchar sus podcasts. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y feliz semana. Gracias, abogada. Igual para usted. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.